Imagina por un instante que vuelves camino a casa en la vasta oscuridad del bosque y de la nada, la criatura que estás viendo en tu pantalla hace acto de presencia frente a ti. ¿Qué es lo que harías? Si a mí me lo preguntases, sinceramente saldría corriendo despavoridamente temiendo por mi vida, sin antes saber que dicha criatura no es para nada hostil, y por el contrario, The Swamp Thing, o la cosa del pantano por su traducción al español, es el encargado de preservar el bienestar de toda flora y fauna a su alrededor. Sin embargo, también es uno de los personajes de DC que tiene la desdicha de contar con un origen bastante turbio y sumamente triste. Su primera aparición data desde el año 1971 en el cómic The House of the Secrets número 92, pero sería hasta el año 1987 cuando el aclamado guionista Alan Moore tomaría las riendas de este personaje, dando el origen de la siguiente historia. Alec Holland era un famoso científico que había encontrado su pasión en el mundo de la botánica, una rama de la biología que se dedica al estudio de las plantas en todos y cada uno de sus aspectos. Uno de sus proyectos más ambiciosos se centraba en desarrollar una fórmula que permitiese a las plantas crecer en las zonas más inhóspitas de la Tierra. Esto con el fin de terminar con la hambruna a nivel global, ya que dicha fórmula podría ser utilizada para poder cultivar alimentos donde más lo necesitasen. Después de semanas, meses e incluso años de fracasos constantes, un día como cualquier otro, finalmente Alec, con la ayuda de su esposa Linda Olsen, lograron su cometido. Crearon una fórmula que llamaron la fórmula de la biorestauración. Esta fórmula prometía hacer crecer frutas, verduras y cualquier producto de consumo proveniente de la propia tierra en cualquier parte del mundo, sin importar las altas o bajas temperaturas. En definitiva, un enorme paso para la humanidad. No obstante, sus más grandes sueños de ver cómo su fórmula era utilizada para poder brindar alimento a las personas más necesitadas fue arrebatado de una muy cruel manera cuando el jefe de una organización criminal llamado Nathan Ellery descubrió la ubicación exacta de su laboratorio. Mandó a silenciar al científico. Pero antes, los hombres de Nathan tenían la tarea de deshacerse de la fórmula. Cuando Alec se negó a entregar el trabajo más importante de su vida, fue noqueado con la empuñadura de un arma. Posteriormente, los criminales plantaron una bomba en el laboratorio del científico. Cuando Alec recuperó la conciencia, el artefacto había estallado, y lo primero que vio al abrir los ojos fue a su esposa a unos cuantos metros de él, en un estado tan deplorable que era bastante evidente que había muerto. El fuego continuaba esparciéndose por todo el laboratorio ya en ruinas. El científico tenía quemaduras por todo el cuerpo y en un intento desesperado por salir de allí con vida, terminó arrastrándose hasta un pantano colindante a su laboratorio. Pero los esfuerzos fueron en vano, ya que cuando llegó al pantano, antes de siquiera tocar fondo, Alec Holland había muerto. Pese a dicha desgracia, Alec en ningún momento se percató que después de la explosión, su cuerpo entero quedó cubierto de su propia fórmula, y al sumergirse en el pantano, hizo que la vida vegetal cambiase por completo. La conciencia y recuerdos de Alec se mezclaron en toda la vegetación, y minutos más tarde, una criatura con un aspecto humanoide bastante aterrador se puso de pie. El científico no sabía cómo, no entendía por qué, pero seguía con vida. Con el pasar del tiempo, Alec, bajo el seudónimo de La Cosa del Pantano, se convertiría en uno de los héroes más poderosos, obteniendo grandes e increíbles habilidades, las cuales usaría para hacer siempre el bien. Sin embargo,
la historia se torna más interesante cuando la criatura se da cuenta de que tiene una conciencia propia y se percata de la coincidencia de que el mismo día de la muerte del científico fue el día de su nacimiento, y por más que lo intentase, no obtenía recuerdos de una vida pasada, más que todos los recuerdos de Alec, llegando así a la conclusión de que el científico realmente había muerto, y la criatura, durante mucho tiempo, erróneamente creyó que él era el científico y se había transformado en lo que fuera aquella criatura. Y la verdad era que la cosa del pantano no era más que un cúmulo de materia vegetal que había absorbido todo a su alrededor, incluyendo las memorias de un difunto Alec. Con el pasar del tiempo, el espíritu de Alec logró contactarse con la criatura y pidió un único y último favor. Pidió a la criatura que recuperara su cadáver del fondo del pantano y le diera un entierro digno, para poder partir tranquilo de este plano terrenal y así descansar en paz. Cuando el cadáver fue encontrado, este había sido carcomido por la naturaleza, y esta historia culmina con The Swamp Thing, la cosa del pantano, sosteniendo en sus brazos al esqueleto del hombre que dio su vida para que él pudiera existir.